Buenas tardes, Dios les bendiga a todos ustedes, todas esas personas que están allí, a todos esos amigos, a esos hermanos en Cristo, en la fe, a la iglesia de estos tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Doy una bienvenida en esta tarde, en este tiempo. Esperamos que el Dios de los cielos sea allí respaldando, que el Señor sea dando sabiduría, que el Señor sea poniendo las palabras, enviando el consejo desde los cielos para poder transmitir este mensaje que tengo aquí, que el Señor ha puesto en mi corazón, y para hacérselo llegar a todos ustedes. Entonces inmediatamente quiero compartirles aquí en Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, todo lo que yo les voy a hablar aquí está contemplado en la palabra de Dios. Entonces fíjense, aquí tengo la Biblia. Entonces todo está contemplado aquí en su santa y bendita palabra. Vamos a ver, aquí dice en el capítulo 2 de Efesios, versículo 1 en adelante, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, cuando nosotros todavía no hemos recibido a Cristo, cuando nosotros todavía no hemos llegado a los pies del Señor, ¿qué pasa? Que no hemos decidido en el Señor, que de pronto la persona tiene varios dioses ahí, que le sirve a María, que le sirve a San Fulano, al otro y al otro y al otro, pero no tiene a Cristo como único Dios, como al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como único Dios verdadero. Entonces, todavía esa persona, ¿qué dice aquí? Que está muerta en vuestros delitos y pecados. No le ha alumbrado la luz de Cristo, porque acuérdense que el Señor es la luz del mundo es Jesucristo. Entonces dice en el 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Recuerden que el príncipe de las potestades del aire es Satanás. Entonces, ese es el que opera en los hijos de desobediencia, como dice aquí la palabra. ¿Cuáles son los hijos de desobediencia? Hombre, sencillamente los que no han querido seguir al Señor. Están escuchando la palabra, el mensaje evangelístico, la palabra de Dios y todo eso, y aún así siguen en sus mismas creencias y no aceptan que Jesucristo fue el que murió en la cruz del Calvario. Entonces, que solamente debemos adorar al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo. El versículo 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, hijos de ira, ¿cuáles son los hijos de ira? Los hijos de ira son aquellos que todavía, vuelvo, les repito, que todavía no han recibido, no les ha florecido el evangelio, la luz no les ha abarcado toda esa tiniebla que está allí en su mente y en su corazón. Entonces los hijos de ira son los que están allí para condenación eterna, los que están allí preservados para el infierno. Pero claro, si ellos se arrepienten, ya dejan de ser hijos de ira y ahora sí van a ser hijos de Dios, porque no todos son hijos de Dios, son creación de Dios. Entonces, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, dice el 4, con que nos amó, aún estando, dice el versículo 5 de Efesios 2, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvo. Entonces, fíjense, la gracia que el Señor nos impartió en la cruz del Calvario, entonces el Señor aquí nos da vida. Cristo resucita, nosotros resucitamos con Él para vida eterna en Él, ¿verdad? Le recibimos en el corazón, le seguimos, le obedecemos y todo eso. Entonces ya esa gracia nos cobija también a nosotros. Entonces, fíjense, yo quiero aquí hacer un pare en este versículo 6. Yo quiero que te lo memorices, yo quiero que te lo metas ahí en el corazón, en la mente, en los pensamientos, que lo escribas en la mano, en las paredes y todo eso. Entonces, este versículo 6 de Efesios 2 dice: y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo
juntamente con Cristo fuimos resucitados a sí mismo y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, cuando yo resucito, cuando yo recibo al Señor, cuando yo hago la voluntad de Dios, cuando le sigo, cuando Dios mío, Señor, tú eres mi Dios y mi Salvador, Padre de los cielos, y empezamos a obedecerle en todas las cosas, buscamos esa santificación para agradarle cada día más. Entonces allí es donde nosotros somos resucitados y Él inmediatamente, el Padre nos sienta juntamente con Jesucristo en los lugares celestiales. Entonces fíjese aquí, dice el 7, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces ahora sí vamos a demostrar que verdaderamente nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Entonces, vamos a ver aquí en el capítulo 1 de Efesios 1, versículo 22, 1:22 de Efesios dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, el Padre sometió todas las cosas, todo lo que había en el universo, todo lo que hay en el planeta, el sol, la luna, las estrellas, todo fue sometido ¿a quién? A Cristo. Entonces Cristo, el Señor, nos los pone a nosotros, a la iglesia, porque ya nosotros venimos a ser parte de la iglesia de Jesucristo, los que creemos en Él. No son los que creen en otros dioses, no. Es lo que creemos en Cristo, porque la potestad y la autoridad y todas esas cosas fueron sometidas, el Padre las sometió fue a su Hijo Jesucristo. Entonces, Él nos los da a nosotros, la iglesia, por cabeza, entonces Él está por encima de nosotros. ¿Y qué pasa? Inmediatamente que todas esas cosas van a ser sometidas también bajo nuestros pies. Pero ahí hay una demanda que tenemos que tener muy pendiente, ¿verdad? Él dice, aquí dice que nos resucita y nos sienta en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Acá dice que le somete todas las cosas a Cristo y también esa cosa, como es nuestra cabeza, también nos la somete a nosotros. Acá vamos aquí a Génesis 1:6, aquí en Génesis 1:6, perdón, 1:26. 1:26 de Génesis dice, y entonces dijo, hagamos, vea que dice, dijo, hagamos, o sea, en plural, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces vamos a ver esa parte. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Cuándo fuimos nosotros hechos imagen y semejanza de Dios? Recuerda que el Satanás era el ángel, el querubín, el más precioso, se le dio todas esas cosas, era el jefe de la alabanza en los cielos y todo, pero no tenía la semejanza de Dios. Entonces, allí esa semejanza, él quería esa semejanza, pero no la tenía, Dios no se la dio a él. Él por eso se levanta contra Dios, quería parecerse a Dios. ¿Ves? Él quería parecerse a Dios, quería la semejanza y todo eso, y dijo que iba a poner su trono por encima del trono de Dios. Ahí pueden ir a Isaías 14 y a Ezequiel 28. Ahí está todo ese relato, que no lo voy a hacer ahora porque se me va más el tiempo. Entonces, ustedes pueden ir allí, pueden estudiar allí en la historia, porque Satanás fue lanzado, Luzbel fue lanzado de los cielos, ese ángel tan hermoso, tan precioso, lo tenía vestido, el Señor lo tenía bien acicalado, lo tenía en un lugar especial, no, le tenía una ocupación preciosa, era lo mejor, era lo máximo que estaba allí después de Dios. Tenía todos los privilegios, pero se levantó contra Dios, entonces, porque él quería lo que Dios ahora nos ha dado. Entonces, fíjese aquí, vemos en esta parte, ¿y qué pasa? Que el diablo fue lanzado a la tierra.
Por eso que allá en Génesis 1 dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Claro, había venido una explosión de los cielos de toda esa demoniera, el diablo con todo ese poco de demonios, de ángeles malos, de principados demoníacos, de potestades, y eso volvió aquí un caos en la tierra y la desordenó totalmente. Bueno, pero no vamos a entrar en esa parte, vamos a seguir en adelante en esta otra parte. ¿A dónde quiero llegar yo? Bueno, yo quiero llegar a esta parte aquí, y es que ¿cómo vamos a ejercer toda esa potestad que el Señor nos ha dado? ¿Cierto que sí? Entonces, vamos a aprender esta partecita aquí. Aquí el Señor nos está diciendo que nos salvó, que nos sentó en lugares celestiales con Cristo Jesús, que nos ha dado una semejanza, que tiene las cosas sujetas bajo sus pies y todo eso. ¿Qué más queremos nosotros? Si tenemos toda la llave, tenemos el poder. Ahora, ¿qué dice Lucas? Vamos aquí a buscar a Lucas 10:19. Mira lo que está diciendo Lucas 10:19. Dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Así que podemos pisotear diablo, pisotear demonio, pisotear todo eso. Y nada nos puede hacer daño, ni el mismo diablo se puede levantar contra nosotros porque él no puede. Él no puede hacerlo por una cosa y ahora vamos a ver por qué. Entonces hay que tener pendiente de que para poder estar sentado en los lugares celestiales donde Cristo, el Padre nos sentó junto a Jesucristo, allí a reinar, como dice Efesios 2, ya les dije, tengan pendiente el versículo 6, y ahí nos puso a reinar aquí, dice, juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar, o sea, estamos sentados en los lugares celestiales, pero ¿qué es? ¿Cómo podemos nosotros verdaderamente saber que estamos sentados en ese lugar y que no hemos sido levantados de allí? Que no hemos sido levantados y eso, entonces vamos a ver cómo, de qué manera. Resulta y acontece que para poder estar sentados en los lugares celestiales, tenemos también la semejanza de Dios. Entonces, ahí está la semejanza del Padre. ¿Y cuál es la semejanza del Dios? Tenemos que tener allí, guardar esa santidad, guardar una santidad que el Señor nos ha dado. Entonces, guardarnos al Señor. El Señor es santo, el Señor es poderoso, el Señor es grande, el Señor es justo, el Señor es amor, es todas esas cosas, todo lo lindo que es Dios. Usted puede mirar allí, es luz, es verdad, es santidad, es misericordia, es paz, es benignidad, todo lo que Dios es, todos los atributos divinos de Dios, ¿verdad? Todo eso es el Rey. Es el Rey. Entonces, para usted poder estar sentado allí en los lugares celestiales, también tiene que guardar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, mucha gente van a decir, ay no, yo estoy sentada juntamente con Cristo en los lugares celestiales, pero está echándole mentira al uno, está echándole mentira al otro, está por allá viviendo con dos mujeres, o si es la mujer, está también haciendo cosas indebidas y piensa que está sentada en los lugares celestiales. Tenemos que guardar muy bien la semejanza, porque es que mire, cuando Satanás es arrojado de allá, ¿verdad? Él quería eso, pero cuando Cristo, cuando el Padre nos forma a nosotros, dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza, nuestra imagen y semejanza. Entonces, ¿qué pasa? Nos da esa autoridad, nos da esa semejanza a Él, nos da ese poder, nos da que era lo que Satanás quería. Entonces, ¿Satanás qué hace? Como él no puede, no tiene la semejanza, sino que eso nos fue dado a nosotros, los humanos, a la humanidad, buenos y malos, todos tenemos, el Señor nos dio eso, buenos y malos. Entonces, ¿qué pasa? Que Satanás usa a las personas, negocia
la semejanza del hombre y le dice, mira, usa a aquel, voy a ponerlo en contra de este otro, y entonces toma la persona y le mete allí la semilla del mal, y entonces viene la persona y se levanta contra aquel, hermano contra hermano, padre contra hijo, vecinos, amigos, e incluso de la misma fe se levanta el uno contra el otro, pero es el diablo usando la semejanza de esa persona para levantarla contra el otro, porque él no puede, él no la tiene. Entonces él sabe, pero hay que mirar dos cosas muy interesantes y muy importantes. ¿Cómo fluye? ¿Cuál funciona? ¿Cuál? ¿La semejanza de una persona mala o la semejanza de una persona justa que se guarda para Dios, que le sirva al Señor, que el Señor está con esa persona? Entonces es mirar esta parte. Si busca a una persona justa, entonces ahí está la persona justa, y se levanta alguien malo, así sea la familia misma, porque acuérdense que la palabra dice que los enemigos son primeramente los de la misma casa, son los primeros que se van a levantar contra nosotros, pero hay de esos que se levantan contra uno. Entonces, fíjese aquí, entonces, ¿qué pasa? Viene un dictamen allí, un decreto del diablo, se levanta ese decreto del diablo, usa a los vecinos para que vengan a hacerme daño, usa a la familia para que venga a hacer daño, para que te venga a hacer daño. Pero ¿qué pasa? Que tú estás metida allí con el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién ha de temorizarme? Entonces tú estás metida allí con el Señor, pero ellos están allá haciendo lo malo, están negociando su semejanza con Satanás. ¿Por qué? Porque ellos no conocen, ellos. Entonces, ¿qué pasa? Allí, cuando viene el decreto del diablo con el decreto de Dios, tú estás agarrada del decreto de Dios contra el decreto de Satanás. Entonces eres tú, el Señor contigo, tú con el Señor, y es el diablo con ellos y ellos con el diablo. Entonces son contradecretos allí. Entonces tú vas a tumbar el decreto de Satanás. Ellos se van a levantar a maldecirte, a hablar de ti, a injuriarte, a hacerte cuanta barbaridad se les ocurra, pero sobre ese decreto de daño, de maldición, hay un decreto que es el decreto de Dios que está allí sobre todas esas cosas. Entonces, que se va a levantar contra ese mal, contra esa maldición, un contradecreto allí que va a tumbar todo eso. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo funciona esta parte? Funciona de esta manera, que Dios va a pesar. Dios va a pesar. Entonces, allí es donde tú vas a ver, tú tienes tu semejanza porque ya se te fue dada. No se te quita porque ya Dios lo dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y ya lo hizo. La semejanza está allí. Pero vamos a ver ahora, para que puedas tener victoria, dónde verdaderamente tú estás sentado, en qué lugar estás sentado. Si estás sentado a la diestra de Satanás, o está sentado a la diestra de Dios. Entonces, cuando la persona aquí, como dice Efesios 2:6, entonces vamos a ver si verdaderamente tú estás sentado en los lugares celestiales. Entonces, ellos se van a levantar. Entonces, no te dejes levantar. Ellos van a hacer todo lo imposible, van a poner opresión, van a poner obstáculos, te van a injuriar, van a hablar de ti, te van a imponer a las personas. Eso van a hacerte todo, porque el diablo los va a usar de esa manera. Pero ¿qué pasa? No te dejes mover. No te dejes mover, no pierdas el lugar, no te levantes de la silla, del lugar donde Dios ya te sentó. El Señor dijo que te sentó en lugares celestiales, pero si te pones a pelotear con ellos, si te pones a contestarle sus cuestiones y sus fechorías, entonces fácilmente te vas a dejar levantar. Satanás te va a agarrar de la mano y te va a llevar y te va a sentar a su diestra, donde ellos mismos están sentados, porque todo aquel que se levanta contra uno, todo aquel que se levanta contra los hijos de Dios, contra alguien que se mete con el Señor, es porque está sentado a la derecha del diablo y no se da cuenta. Pero nosotros, dice la palabra aquí, que estamos sentados a la diestra del Padre, juntamente con Jesucristo, que allí tenemos, que dice allí, que todas las cosas le fueron dadas a Él, sujeta bajo los pies de Él, y tanto nuestros enemigos caerán bajo nuestros
pies. Y eso es verídico, eso es una promesa que está allí, que todos los que se han levantado contra ti, tarde que temprano, tocarán la puerta de tu casa. La tocarán. Tarde que temprano. Y es por eso que tú no te puedes dejar levantar de la silla, porque tú tienes que estar preparado cuando llegue ese momento. Tú tienes que ser un hombre, una mujer de Dios, llena del Espíritu Santo de Dios, como lo fue José. Cuando José estuvo en Egipto, recuerden que los hermanos llegaron allá después que le hicieron todo el daño y se desquitaron de hacerle daño, lo vendieron y todo eso, pero no sabiendo que le estaban haciendo un bien a José. Porque si no es así, José no hubiera sido gobernador de Egipto, no hubiera tenido el lugar especial que tuvo. Entonces, al lado del faraón. Entonces, fíjese usted que tenemos que agradecer también una cosa. La palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas que nos suceden nos ayudan a bien. Sin darse cuenta los enemigos, y por eso que tenemos que orar por ellos, porque ellos no se dan cuenta la bendición que nos producen cuando se levantan contra nosotros. Porque ellos se levantan contra nosotros y nos empujan más a Dios. Nos empujan más al Señor, nos empujan más al reino de los cielos, nos acercan más a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos, si estamos sentados a la derecha aquí, juntamente con Jesucristo en los lugares celestiales, si estamos verdaderamente sentados allí en ese lugar, nosotros no vamos a correr a contestarles a ellos, no, con la misma arma, no. Porque las armas de nuestra milicia, dice la palabra, no son carnales, son poderosas en Cristo Jesús para romper la destrucción de fortaleza. Entonces no le vamos a contestar a pagar con la misma moneda. Porque nosotros sabemos dónde estamos sentados y también sabemos dónde están ellos sentados. Y no podemos rebajarnos, levantarnos del lugar de Dios para sentarnos en el lugar de Satanás. No, de ninguna manera. Así que yo quiero que hoy esto te quede claro. Yo quiero que hoy esto lo puedas entender, lo puedas procesar en tu mente. Y aquellas personas de pronto que están haciendo daño, lo entiendan. Lo entiendan. Entonces, es por eso que yo te invito que esta tarde medites ahí muy bien en esta palabra. Tenemos la semejanza de Dios. Todos lo tienen, buenos y malos, vuelvo, te lo repito. Pero la santidad y el lugar no lo tienen todos. Ese lugar lo tenemos aquellos que verdaderamente hemos creído en el Señor y nos guardamos en santidad. Que aunque vengan los problemas no nos hagan tropezar, ni nos hagan retroceder, sino acercar más a Dios. El Señor cada día más, aunque te injurien, aunque te demanden, aunque te roben, aunque hagan lo que hagan, tú solamente acércate más al Señor, que el Señor te va a dar la victoria. Dios va a ser, eso sí, preparado. Muchas veces tenemos que arreglar corazón allí y ponerlo fuerte, no pensar con el corazón, sino a veces con la cabeza. Porque todas esas personas, todo aquel que se levanta contra ti, van a haber consecuencias. Va a haber disciplina. Sobre esa persona les va a venir su ayayay y tú no le puedes arreglar la situación. No podemos arreglarle la situación porque aquel sabemos que está pasando porque hizo algo que indebido y tiene que recibir una disciplina, una corrección para poder ser salvo y subir al reino de los cielos. Si no, si tú lo ayudas y le arreglas todo, es como cuando el huevito está allí, se está empollando, entonces tú quieres sacar ese pollito rápido y le vas rompiendo la cascarita, ese pollo va a salir todo enclenque. Entonces tú no puedes arreglarle nada. Todo el que va a pasar reprensión tiene que pasarla, todo el que va a pasar proceso, todo el que ha hecho lo malo va a pasar disciplina, va a llorar, le va a doler y usted tiene que dejarlo, solamente ore por ellos. Ore. No nos queda sino orar, que el Señor tenga misericordia. Así que en esta tarde yo a todos ustedes les dejo esta palabra linda para que podamos reflexionar un poco en ella. Y sabemos que tenemos esa autoridad de hollar serpientes y escorpiones, ¿verdad? Entonces, que el Señor nos abra el entendimiento, porque también en Génesis 1:26
esta semejanza nos hace señorear también, es como un botón que se picha ahí, que se activa ahí, un timbre, entonces eso nos hace accesar, activar ese mundo espiritual para poder señorear. Entonces el Señor, como dice aquí, fíjense lo que dice aquí, y los bendijo Dios. Entonces Dios va a bendecir cuando estamos en ese lugar celestial. Entonces Dios allí dice, y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicad y llenad la tierra y sojuzgarla y señoread. Entonces, cuando Dios dice te bendigo, entonces cuando nosotros vamos a accesar todo eso, vamos a recoger todas esas bendiciones, vamos a acumular toda esa semilla que hemos sembrado, ¿verdad? Todo eso, hemos llorado mucho, hemos pasado dificultades, nos han oprimido, nos han perseguido, han hablado mal, han hecho tantas cosas de nosotros, han dicho y mintiendo, han dicho tantas cosas, tantas cosas, pero sabemos que tarde que temprano estamos recogiendo esta semilla, por eso debemos estar callados, hacer lo que tenemos que hacer. Y claro, si usted tiene que hacer valer sus derechos, eso no es pecado, hacer valer nuestros derechos y todas esas cosas, pero hacerlo en santa paz y bueno, que el Señor se encargue del resto. Él es nuestro abogado. Así que Dios sea allí bendiciendo y que esta palabra toque tu corazón, tu entendimiento y nos ayude a arreglar tantas cosas. Así que muchas bendiciones a todos.